Este amplificador, como su nombre lo dice, es amplificar la señal de entrada, ¿no? Y de hecho que hay algunos aparatos que le llamamos de esa manera. Pero en general, el amplificador entonces es un circuito integrado que de alguna manera lo que pretende es que amplificar la señal de entrada para que la salida sea una cierta cantidad, un valor K de referencia con respecto a la entrada. Este es el símbolo. Aquí vamos a tener no circula corriente y si el caso una corriente muy pequeña y la diferencia de potencial es cero. Y obviamente tenemos entrada, salida, un voltaje positivo y negativo para polarizar lo que está adentro y con eso el funcionamiento del amplificador operacional. Bien, la característica de un amplificador operacional ideal constituye la base de dos reglas fundamentales que quizás parezcan un poco inusuales. Nunca fluye corriente hacia ninguna terminal de entrada. En este caso estamos hablando de esta parte de aquí. Lo otro, no existe diferencia de tensión entre las dos terminales de entrada. La diferencia de potencial en esto, en el amplificador ideal, es cero. Bien, eso en un amplificador operacional real, una pequeña corriente de fuga circula hacia la entrada, algunas veces tan pequeña como 40 femtoamperios, 40 por 10 a la menos 12, si no más no me acuerdo. Obviamente, o a lo menos 15. Esto estamos hablando de un amperaje de cero, básicamente. Es 0 punto y hay 15 cero antes de poner el 40. También es posible obtener una tensión muy pequeña entre las dos terminales de entrada. Sin embargo, en comparación con las tensiones y corrientes de la mayoría de los circuitos, tales valores son casi pequeños que si se incluyeran en el análisis difícilmente afectarían nuestros cálculos. Bien, el amplificador inverso, entonces vamos a hacer analizar este amplificador, vamos a hacer una malla externa y una malla interna. De esa malla sería el voltaje menos el voltaje de entrada más R1 y más RFI más el voltaje de salida es igual a 0. En este caso hay que tener, obviamente vamos a despejar para el voltaje de salida. El voltaje de salida sería igual, de un solo vamos a simplificar, el voltaje sería el voltaje de entrada menos, simplificando, como tenemos R1 más RF por I. Ahí tendríamos ya una primera ecuación y hay que tener cuidado con eso. Eso nos va a servir para hacer lo demás, ¿no? Tenemos una malla interna, perdón, que esa es la que nos serviría para hacer los demás cálculos. Bien, esa malla interna sería también menos el voltaje de entrada más R1 y como no hay otro, el voltaje en la terminal aquí es 0 y aquí es tierra, es igual a 0. De ahí tenemos que entonces el voltaje de entrada es igual a R1 por I y por lo tanto la corriente va a estar dado por el voltaje de entrada sobre R1. Haciendo la sustitución en la ecuación anterior, el voltaje de salida es igual a voltaje de entrada menos, tendríamos R1 más RF
multiplicada por I, pero I va a ser el voltaje de entrada sobre R1. Haciendo la simplificación, esto va a ser el voltaje de entrada. Si simplificamos, simplificando sería 1 menos R1 sobre R1 menos RF sobre R1. Ese sería el voltaje de salida, entonces estaría dado por el voltaje de entrada de 1 menos 1 menos RF por R1 sobre R1. Y esto quedaría igual entonces al voltaje de entrada por menos RF sobre R1. Eso obviamente nos quedaría a menos RF sobre R1 por el voltaje de entrada. El voltaje de salida sería exactamente menos RF sobre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Ahí tendríamos esa ecuación o simplificación de la valor de entrada por la salida. En este caso, el signo de negativo me da lo que habla del inverso. Y la relación de RF R1 es el factor de amplificación. Eso es importante para eso. En este caso tenemos este ejemplo de utilizando la fórmula que está arriba, menos sería 47 kiloohmios para sacar un valor de ese circuito sobre 4.7 kiloohmios multiplicado por el seno de 3T. Eso sería esa señal. Pero esto quedaría entonces igual a menos 10. Perdón, aquí falta un 5. Y sería menos 10 por 5 el seno de 3T. Teniendo eso, ya el voltaje de salida sería igual a menos 50 seno de 3T. Y obviamente ya le ponemos unidades, eso sería en milivolts. Preguntas con eso, güey. Ya tendríamos la salida amplificada 50 veces y el signo negativo es que la señal va a estar inversa. Eso se puede mostrar aquí y eso se ve básicamente en la señal de entrada es la que está pequeña, un poquito más intensa como rojo o rosado más intenso. Y la señal de salida, así como se lo muestra, es más grande, 50 veces eso. Y así ya se ve entonces que sí realmente ha amplificado la señal de entrada. Bien, este otro nodo es un amplificador no inverso, va a ser su parámetro normal.
En ese caso, el nodo A, haciendo el nodo en este caso, la referencia sería BA sobre R1 más BA menos el voltaje de salida sobre RF igual a 0. Para simplificar la ecuación, estamos a multiplicar por RF y esto me quedaría entonces RF sobre R1 BA menos BA más, perdón, más BA menos el voltaje de salida igual a 0. Esto me quedaría, el voltaje de salida va a ser igual, entonces, si sacamos factor común, sería BA uno más RF sobre R1. Entonces sería esa parte. En este nodo de acá, en el nodo B, como sabemos que no existe diferencias en tanto BA y BB, son iguales y BB es igual a B de entrada, entonces ya tendríamos una sustitución de esto. De esto quedaría entonces que BA va a ser B de entrada por 1 más RF sobre R1. Y tendríamos la respuesta. Si ya tenemos la amplificación, entonces ahora vamos a subir los valores. Esto quedaría entonces 1 más 47 kiloohmios aplicando la fórmula sobre 4.7 kiloohmios multiplicado por el voltaje de entrada que va a ser 5 seno de 3t. Y eso va a ser igual entonces a 1 más 10 por 5 seno de 3t. El voltaje de salida sería igual entonces a 11 por 5 seno de 3t. Por lo tanto, el voltaje de salida en solo sería igual a 55 seno de 3t y eso va a ser en milivolts. Preguntas, joven. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Bien, eso sería el amplificador no inverso. Y este es el amplificador sumador. Aquí vamos a desarrollar el nodo, ese nodo A, que sería ese punto. Y sería entonces BA menos B1 sobre R más BA menos B2 sobre R más BA menos B3
sobre R más VA menos el voltaje de salida sobre RF, y eso es igual a C. Aquí es importante, como ya sabemos, que tanto la entrada como sabemos que VA es igual a BB, y eso es igual a C. Eso implica entonces que sería menos B1 sobre R menos B2 sobre R menos B3 sobre R, y vamos a pasar al otro lado de la igualdad el voltaje de salida. Sería igual al voltaje de salida sobre R. Para más facilidad vamos a simplificar la ecuación sacando el menos 1 sobre R y simplificando, que sería B1 más B2 más B3 igual a voltaje de salida sobre R. Para más facilidad, entonces el RF, vamos a pasar al otro lado de la igualdad, quedaría entonces menos RF sobre R1, B1 más B2 más B3 igual al voltaje de salida. En pocas palabras, el voltaje de salida va a ser igual a menos, entonces vamos a simplificar, RF sobre R multiplicado por B1 más B2 más B3, y ahí tendríamos entonces el sumador. Aquí podemos poner, obviamente, puedo poner varias fuentes, puedo poner 2, 3, 4, etcétera, etcétera, para poder sumar lo que nosotros queramos. Ese es el amplificador sumador. Este es el amplificador diferencia. Tenemos obviamente dos nodos ahí, análisis. Entonces el primero sería BA menos B1 sobre R más BA menos B de salida sobre R igual a 0. Como como la resistencia es igual y está en el denominador, multiplicamos por esa resistencia, me quedaría BA menos B1 más BA menos voltaje de salida igual a 0. En este caso, el voltaje de salida va a ser igual a 2BA
menos B1. ¿Cómo sería el nodo A? En el nodo B tenemos una situación similar. Tenemos que BB menos B2 más BB sobre R, perdón, aquí es sobre R también. Y eso es igual a 0. Igual multiplicamos por el denominador común y tendríamos que entonces BB menos B2 más BB igual a 0. Y esto sería 2BB igual a B2. Como BB es igual a BA, porque no hay diferencia de potencial ahí, entonces tendríamos 2BB igual a 2BA, perdón, igual a B2. Haciendo la sustitución en nuestra ecuación sería el voltaje de salida, entonces va a ser igual a B2 menos B2. Y ahí tendríamos el amplificador de diferencia. Con eso, obviamente, ya tenemos suficientes armas. Aquí en la tabla 6.1 del libro aparecen las relaciones de respuesta a entrada de cada uno de los amplificadores. El inversor, el no inversor, el seguidor de tensión, que tanto la entrada como es igual a la salida, el sumador, que es lo que hicimos, diferencia también, y por último tenemos el amplificador de cascada. En ese amplificador de cascada aquí podemos poner, aquí tenemos un sumador porque solo son dos respuestas, de esta, de acuerdo a esta suma, tendría menos RF, R1 y B1, B2, B3, pero en este caso solo son dos, entonces B1 más B2. RF sobre R, B1 más B2, y este amplificador, este es un sumador, este es un amplificador normal, entonces la entrada BX, la salida BX del primer amplificador se convierte en la entrada del segundo amplificador. La relación es la resistencia R2, que sería el RF del segundo amplificador, y R1, que es el R de la otra. Entonces sería menos R2 R1 por BX, y entonces tenemos un factor de multiplicación, el voltaje menos por menos da más, y tendríamos entonces R2, R1, RF, R por multiplicado por B1 más B2. Eso sería el amplificador en cascada. Pregunta 1. Bien, eso es lo que es correspondiente al capítulo número eh, 6. Ellos solo faltarían mañana el capítulo 7 y miraríamos la otra semana algún repaso y algunos conceptos importantes en el capítulo 8. Pero eso es ya otra cosa. Preguntas, joven. Bien, jóvenes, si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana. Ingeniero, tenía una consulta. Bien, ¿Para cuándo queda la investigación? para el 24, miércoles 24, la otra semana. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Cuándo es el examen, hija? El examen estaba planificado para el 1, para el 1 de diciembre, siempre se mantiene ahí. Está dentro de 2 semanas.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, nos vemos mañana, jóvenes. Cuídense, buenas tardes, jóvenes. Ok. Buenas tardes. Hasta luego, cuídense.